Saludos, estimada audiencia de noticiacristiana.com. Bienvenido a un estudio bíblico del libro Primera y Segunda de Samuel. Anteriormente este libro se le conocía, o originalmente se le conocía como un solo libro. Hubo sus razones de por qué se hizo el cambio en separarlo Primera y Segunda de Samuel. Pero no es lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar con una introducción a Primera de Samuel. Número 1. Tenemos la introducción, los objetivos del libro, quién lo escribe, dónde se escribió, por qué el nombre de Samuel, la interpretación del capítulo 1 del versículo 1 al 28 y la aplicación y lectura teológica que vamos a estar realizando. Si usted ya ha leído Primera de Samuel, se dará cuenta que hay un relato que empieza con el nacimiento de Samuel. Eso lo vamos a ver el día de hoy, pero vamos a dar como introducción que este es un libro que se redactó con fines teológicos y didácticos. Su fin era relatar la transición de la teocracia a la monarquía. Recuerden que si han leído el libro de Jueces y cuando ya entran al libro de Samuel se dan cuenta que ya no hay jueces, un momento en que el pueblo ya no quiere jueces y en un momento en que el pueblo quiere tener reyes o quiere tener un primer rey como las naciones paganas que lo rodeaban. Por eso va de la teocracia a la monarquía y empieza con sus dos primeros reyes. Primero el rey Saúl y posteriormente viene a ocupar un segundo, viene después a reemplazarlo David. Otra cosa es que destacar el liderazgo que se institucionalizaría y sería hereditario. Recuerden de que después que muere el rey Saúl lo viene a ocupar su cargo o su cargo de rey David, que había sido ungido, pero después del rey David viene una cuestión hereditaria, que en este caso sería el rey Salomón, que era hijo de David. También se destaca en el libro la ineficacia de los dos primeros sistemas de gobierno, en este caso el tribal y posteriormente la monarquía. Hay un momento en que el libro quiere resaltar que depositar la confianza y más la confianza en las instituciones humanas que en Dios es un pecado. La obediencia a Yahvé conduce a la bendición. Eso también resalta el libro de Primera y Segunda de Samuel. La desobediencia lleva el desastre. También el libro trata de justificar la monarquía davídica como elección divina. Las causas del exilio babilónico también resalta eso de por qué todas estas situaciones por las que pasó el pueblo de Israel lo llevó a un exilio babilónico. Ese es el resultado de la infidelidad del pueblo y sus líderes. ¿Quién lo escribe? La tradición judía se lo atribuye al profeta Samuel, desde Primera de Samuel 1 al 24, el resto del libro a Natán y Agad. La crítica moderna sostiene que el libro es una compilación de múltiples fuentes, autores, incluyendo narrativas de diferentes tradiciones y épocas unificadas por redactores deuteronomistas. Quiero resaltar eso de deuteronomistas. La redacción deuteronomista o historia deuteronomista es una teoría de la crítica de la fuente y dice que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes fueron originalmente una sola obra literaria con una perspectiva de teología común. O sea que Samuel pertenece a una obra grandísima que incluye Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, una sola obra. ¿Qué pretendía lo deuteronomista? El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Torá. Con ese énfasis es lo que es. Eso quiere decir lo deuteronomista, es una redacción enfocada en que el pueblo de Israel debía cumplir la ley del Señor. Donde se escribió, la redacción principal probablemente tuvo lugar en Judá, específicamente en Jerusalén durante el reinado de Josías del siglo 8 a.C. Perdón,
siglo 7 antes de Cristo. Las revisiones posteriores podrían haberse realizado en Babilonia durante el exilio, reflejando las experiencias y teologías desarrolladas en ese contexto. Es decir, el libro de Samuel no se escribe en el momento que estuvo su reinado Saúl, tampoco se escriben durante el reinado de David, sino que se escribe posteriormente, y eso viene a escribirse en el siglo 7 del reinado de Josías en Jerusalén, específicamente en Jerusalén. Ahora, no se termina de redactar este libro, sino que hubo revisiones posteriores que podrían haberse realizado durante el exilio que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, reflejando las experiencias. Ahora, hay que destacar esto de que el libro pasa por una tradición oral y después pasa a lo escrito. Es decir, estas historias no se escribieron en el momento y nadie estaba ocupado escribiendo la historia del rey Saúl ni escribiendo la historia del rey David, sino que se preservaron de forma oral, así como se preservan muchas de las leyendas de nuestro pueblo. Pero posteriormente, después, se hizo la redacción del libro durante el reinado de Josías. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué el nombre de Samuel? El libro lleva el nombre de Samuel porque es una figura central en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía. O sea, pasamos de los jueces y ahora pasamos a una monarquía donde gobernarían los reyes. Samuel actúa como un profeta, un juez y un ungidor de reyes, desempeñando un papel crucial en la narrativa. Alguien diría, bueno, Samuel lo escribió, la tradición dice que una parte la escribió Samuel, pero hay otros autores que escribieron. Es decir, ¿por qué le pusieron el nombre de Samuel? Porque eso era un libro importante, era una figura central en la transición de lo que era de la confederación tribal a la monarquía, y era un libro que iba a llamar la atención si le ponían que era el libro de Samuel, del profeta Samuel. La interpretación de Samuel del capítulo 1 al 28. Primero hay que entender que cada capítulo está escrito en un determinado género. Ya lo decíamos al principio, es una redacción deuteronomista y teológica, pero hay que entender los capítulos. Y en este caso, el capítulo 1 es un relato teológico con tinte místico, es un relato etiológico porque explica el origen de una figura clave que es Samuel. Va con estilo narrativo que transmite una profunda teología sobre la soberanía de Dios, el sufrimiento y la respuesta divina. Su tono tiene elementos místicos al describir la oración, la consagración y la respuesta divina. Aquí hay una pregunta porque me llama la atención. En el capítulo 1, ¿era Elcana un sacerdote? El texto no presenta a Elcana como sacerdote, aunque menciona que era un eframaimita. Eso aparece en 1 Samuel capítulo 1 versículo 1 y según Primera de Crónicas 6 del 22 al 28 hay una posible conexión entre la tribu de Leví, ya que algunos levitas vivían en el territorio de Efraín, donde decía de que de ahí era originario Elcana. Algunos eruditos han especulado que con esta posibilidad podría explicar por qué Samuel puede servir en el templo, porque el texto no afirma con claridad. ¿Cómo Samuel llegó a ser sacerdote sin ser levita? Técnicamente, solo los levitas podían ser sacerdotes, específicamente los descendientes de Aarón. Samuel se convierte en un tipo de figura profética y sacerdotal, pero no se lo llama sacerdote específicamente o explícitamente. Se desempeña en funciones religiosas, probablemente bajo la supervisión de Elí, que sí era sacerdote. Algunos eruditos consideran que Samuel es un ejemplo de las transiciones irregulares que ocurren en épocas de crisis espiritual o desorden litúrgico, como era el tiempo de los jueces. O sea, si Samuel
no era descendiente de levita, ni su papá, cómo es que él vino a ocupar, porque decían que solo los levitas de la tribu de Leví podían ocupar la posición de sacerdote. Entonces, en este caso, algunos han sugerido de que las transiciones irregulares en esa época de crisis espiritual y desorden permitieron que Samuel pudiera ocupar esa posición de sacerdote sin ser levita. Otra cosa que hay aquí interesante es el lugar de adoración. El, estas, estas cosas que ocurren en un lugar que se llama Silo, donde estaba el tabernáculo y era un lugar, el lugar principal de culto. Aunque Silo fue el centro principal de culto, antes de que Jerusalén fuera designada como David, el lugar de culto, había otros lugares de adoración altos o Bamot, pero Silo era reconocido como el centro nacional de adoración. Votos y su importancia en el Medio Oriente, los votos. Recuerden que Ana hace un voto y era propio de la cultura. Los votos eran comunes en las culturas semíticas y están regulados en la ley mosaica. Ahí lo pueden leer en Números 30 y los votos de las mujeres. Otra cosa, la infertilidad y vergüenza era una maldición en la cultura del antiguo Oriente. La infertilidad, por ejemplo, se percibía como una maldición o señal de desagrado divino, lo cual también se ve reflejado en la historia como Sara, Raquel y otras. Era una profunda carga social, especialmente para las mujeres cuya identidad y valor cultural estaban ligados a la maternidad. En el caso de Ana, Ana entendía esto como que era una maldición, porque era propio de la cultura. Por supuesto, las mujeres que no tenían hijos, pues se sentían avergonzadas, creían de que no había una bendición para ellas, y en este caso, eso le producía a Ana una carga social muy profunda que le había afectado. Ahora, esto también era un valor cultural porque la maternidad era muy importante en el antiguo Oriente. Hay una frase ahí en el capítulo 1 de Primera de Samuel que dice que Jehová se acordó de ella. ¿Quién se acordó de ella? El Señor. Pero no es que Dios se había olvidado. Esa frase, para que se pueda entender, no es que Dios se había olvidado de Ana. Y allá se acordó de Ana porque Dios se le había olvidado. No. La frase que es un hebraísmo, una forma antropomórfica de expresar que Dios intervino activamente en favor de Ana, no implica que Dios se olvidó literalmente como les decía, sino que marca el momento de su intervención. En lengua bíblica se usa esta fórmula también en Noé, Génesis 8.1, y Raquel, Génesis 30 del 22. Ahora, la aplicación y lectura teológica. Bueno, el capítulo 1 quiere resaltar que Dios escucha al afligido. Dios muestra compasión ante el dolor. Y aquí vemos que el dolor es transformado por fe. Ana presenta a quienes claman en silencio, incomprendidos como por el líquido. No entendió a Ana, creía que estaba borracha, pero escuchados por Dios. Número 2, el poder del compromiso personal con Dios. Ana no solo pide al Señor que haga un milagro en favor de ella y que le dé un hijo, sino que se compromete. Aquí hay un voto donde el creyente responde a la gracia con entrega. Era una forma de agradecimiento de Ana hacia Dios por haberle dado el hijo que tanto ella había deseado. Al final ella lo dedicó al Señor y su hijo se convirtió en un gran profeta y en un gran también sacerdote, un ungidor. Ahora, la oración de una sierva, Ana es escuchada no porque sea mujer ni porque tenga un rol social determinado, sino porque es una sierva de Dios que clama por fe y sinceridad. Dios responde a un corazón contrito y humillado. Y eso lo puedo decir yo por experiencia
porque también yo pasé junto con mi esposa por esta situación que no podíamos tener un hijo. No podía mi esposa tener un hijo. Esperamos alrededor de 6 años y seguimos clamando. Por este me identifico muchísimo con este texto, con este primer capítulo y con el personaje de Ana. Así que sigan clamando, sigan pidiendo al Señor y no dejen de clamarle porque Él en su momento Él va a responder. Aprendan del personaje de Ana que no solamente pidió, sino que se comprometió en dedicarle su hijo al Señor. Muchas gracias y hasta pronto.